Hoy día vamos a hablar de las visas humanitarias, que es un tema del que mucha gente habla y uno cree que es muy fácil, que te den un parol humanitario o una visa humanitaria. Y muchas veces la gente que está aquí indocumentada me pregunta, licenciada, ¿cómo le hago para que me den una visa humanitaria porque tengo a alguien enfermo? Y la verdad es que generalmente esta visa humanitaria no es para alguien que está viviendo indocumentado dentro de los Estados Unidos. La visa humanitaria generalmente, y digo generalmente porque hay excepciones, pero generalmente es para alguien que está afuera en su país de origen y que quiere entrar a los Estados Unidos. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, usted va a pedir visa, pero se la niegan. Y vuelve a los 2 años y se la niegan, y se la niegan, y se la niegan. Y entonces, un día, su familiar que está aquí tiene un accidente de carro y la familiar está en coma en un hospital. Y en ese momento no hay nadie que pueda cuidar a este familiar en los Estados Unidos. Y usted va desesperada a pedir una visa humanitaria para que usted pueda entrar a ayudar a este familiar. Se da cuenta por qué le dicen humanitaria, porque es de humanidad ayudar a alguien que está moribundo en un hospital aquí. Entonces la persona, ya sea la hermana, la esposa, la prima, lo que sea el familiar, va a entrar con este parol humanitario que no le da un permiso de trabajo, que no le permite trabajar, que solo le permite venir a atender a esta persona que está en el hospital por un determinado tiempo, y luego esta persona se tiene que ir. Es como si fuera una visa de turista con un propósito específico, y luego la persona se tiene que ir. Ahora, déjeme darle, siempre es una razón, normalmente es una razón médica, ¿no? En este caso, en el primer ejemplo que les di, había una persona aquí en Estados Unidos muy enferma en un hospital. Déjeme darle otro ejemplo de visa humanitaria. Yo vivo en Perú y tengo un hijito, y mi hijito se enferma de una enfermedad súper rara y para la que no hay tratamiento en mi país de origen. Les expliqué que la visa humanitaria generalmente es para alguien que está afuera de los Estados Unidos, no para alguien que está aquí adentro, y que se pide por razones humanitarias, que quiere decir razones donde hay mucho dolor, donde hay un sufrimiento, donde hay algo serio que está pasando. Les di un ejemplo, y el primer ejemplo que les di fue de alguien que vive en los Estados Unidos, que probablemente tiene papeles y que de repente tiene un accidente y está en un hospital en coma y no hay nadie que pueda cuidar por esta persona. Entonces el tío, el primo, el hermano, quien sea que está en su país de origen y que ha tratado de venir con visas y se las han negado, va y pide una visa humanitaria para poder venir a cuidar a este familiar que está enfermo aquí en los Estados Unidos. Ese fue el primer ejemplo que les di. Ahora, otro ejemplo de visa humanitaria es cuando yo estoy en mi país de origen, y les estaba contando, yo estoy en Perú y tengo un hijo que es peruano y que está con una enfermedad muy rara, con un cáncer muy raro, y entonces encuentro un médico encuentro un médico en los Estados Unidos que está dispuesto a tratar o a operar a mi hijo. Entonces no tengo ningún familiar, no tengo nada en los Estados Unidos, pero voy a la embajada y pido una visa humanitaria para poder traer a mi hijo para que lo traten aquí. Esa es otra forma de obtener una visa humanitaria. Otro ejemplo de visa humanitaria es: yo estoy en mi país de origen y alguien muy cercano a mí se muere en los Estados Unidos y tengo que venir a recoger el cuerpo o a enterrar a mi familiar. En esos casos puedo pedir una visa humanitaria. Siempre hay una razón triste, seria, y en la mayoría de los casos uno tiene que estar afuera para poder pedir la visa humanitaria. Otro ejemplo de visa humanitaria es cuando yo me voy de aquí, estuve viviendo aquí indocumentado y me voy y tengo 10 años de castigo. Entonces no me van a dar visa de turista porque ya saben que yo he violado las leyes de la inmigración, y entonces visa de turista no me van a dar. Y no tengo nadie que me pueda pedir, y no puedo pedir el perdón, en fin, ya saben, miles de razones de que por inmigración no puedo hacerlo. Pero sin embargo, mis hijos viven aquí en Estados Unidos y a uno de mis hijos les pasa algo muy serio. Entonces puedo ir y pedir una visa humanitaria para venir a arreglar el problema de mi hijo y regresarme. Estas visas humanitarias son por un tiempo definido
Y además no me permiten trabajar en los Estados Unidos. Solo me permiten venir a hacer para lo que he pedido permiso. ¿Hasta ahí estamos claros? Y sé que he ido muy rápido, pero tengo que ponerme al día. Espero que me hayan entendido. Por favor, escríbame y dígame si me está entendiendo de lo que se trata la visa humanitaria. ¿Hay situaciones en las que puedo pedir un parol humanitario dentro de los Estados Unidos? Sí, pero son extremadamente raras. Y normalmente hay una situación súper triste. La última vez que yo pedí un parol humanitario y que se me dio, no fue hace poco, fue hace mucho. Y fue porque este papá había sido deportado y ICE estaba bajo la supervisión de ICE y el niñito tenía leucemia. Y entonces pedimos un parol humanitario para que el papá se quedara a pesar de su orden de deportación hasta que el niño se fue. Y entonces ICE nos lo permitió, pero al final, después de que el niño se fue, el papá se fue. El papá también terminó deportado. Pero estas situaciones son muy raras. Entonces, para empezar, si usted me está mirando desde dentro de los Estados Unidos, sepa que el parol humanitario probablemente no es para usted. Si usted me está mirando desde fuera de los Estados Unidos, sepa que para pedir un parol humanitario tengo que tener una razón humanitaria muy fuerte. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se pide el parol humanitario? El parol humanitario se pide con la oficina de inmigración. Pero licenciada, usted me acaba de decir que tengo que estar afuera. Sí, y es un trámite que se hace por correo. Déjeme explicarle. Si ustedes entran a la página web de la oficina de inmigración, que se llama uscis.gov, usted va a encontrar toda la información acerca del parol humanitario. Entonces, aquí, por ejemplo, lo primero que nos dicen es: no me permite, no se puede renovar, no puedo pedir un permiso de trabajo, y hacer una aplicación para un parol humanitario cuesta $575. Caro, ¿verdad? ¿Quién es elegible? Quien tiene los requisitos, ¿no? Quien no es la idea del parol humanitario, no es que si no puedo obtener visa de turista, entonces pido parol humanitario. No, así no es. Es para una situación muy dura, muy difícil. ¿Cómo aplico? Tengo que llenar la forma I-131 y la forma I-134. Y esas dos formas, con toda la información, con toda la evidencia de mi razón humanitaria, tienen que ser enviadas a la oficina de inmigración que está en Dallas. Y entonces a esta dirección, a un P.O. Box en Dallas, Texas. Y entonces, después de que yo lo envío, demora como 90 días que me contesten si me dan o no me dan el parol. Y una vez que lo tengo, entonces recién hago mi cita en la embajada para que me den el permiso para poder entrar, ¿no? O me voy recién me acerco al puerto fronterizo para que me hagan el trámite y me dejen pasar. Ahora, si usted está en proceso de deportación, y usted ha pedido un parol humanitario y ICE se lo va a dar, si usted ha sido deportado o está en proceso de deportación, entonces las aplicaciones, la I-131 y la I-134, se envían a una oficina en Washington, que es una oficina de ICE, no de la oficina de inmigración, sino de la oficina de ICE. Como ven, el parol humanitario no es algo que usamos frecuentemente, porque frecuentemente, gracias a Dios, no tenemos situaciones terribles, pero sí es una herramienta que usamos cuando hay una situación dura, difícil para alguien, ¿no? Cuando hay alguien enfermo, cuando hay alguien que ha fallecido, cuando hay alguien que ha sido secuestrado, cuando hay una situación dramática.